Besat Hashem, que la clase sea el Nishmat Ricardo Ben Elvira, Ruach Hashem Tenajeno Vegan Eden. Vamos a empezar con la segunda parte de la clase de Iftach, que era un shofet, el juez, el noveno juez de Am Israel. Y hay cosas un poco conflictivas, como empezamos a ver la semana pasada. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo último que vimos la semana pasada, que cuando él le mandó, ya lo pusieron como juez, entonces él le manda, entre paréntesis, no sé si alguna de ustedes se dio cuenta que esta semana fue la Perashá, justamente el Haftará hablaba todo de la historia de Iftach. Si escucharon la clase la semana pasada, cuando escucharon la Haftará o la leyeron, toda la historia que contamos de Iftach. E incluso también la Perashá habla que cuando le mandan a decir a Moab para entrar, no los dejaron entrar a Eretz Israel, entonces le fue primero con el pueblo de Amón, que está más al sur, luego le fueron más al norte para pedirle que los dejaran entrar a Eretz Israel, exactamente cuando salieron de Har Sinai, cuando salieron de Egipto, pasaron por Har Sinai y luego ya iban hacia el norte. Acá está el pueblo de Edom. Entonces le pidieron de entrar a Israel, le pidieron permiso, sin hacer guerra, sin nada, y el pueblo de Edom les dijo, no, acá no pueden entrar. Entonces Dios, Akadosh Baruj Hu, les dijo, no hagan guerra, sigan intentando por otro lado. Fueron un poco más al norte y le pidieron a Moab, al pueblo de Moab, si por aquí los dejaban entrar. Nada más para que entiendan, esto ¿sí? Es el Yam HaMelach, este es el Mar Muerto. Esto es hoy en día Jordania, donde está Moab. Entonces le pidieron que entrar por acá. Moab se negó también. Dijeron, no van a entrar por acá. Entonces se siguieron el camino hasta más arriba, donde están los Emorim. A Emorí, el pueblo emorita, Sihón, el rey de Sihón. Y entonces acá tampoco los dejó entrar, pero no obstante salió a la guerra contra el pueblo judío. O sea, no solamente que no los dejó entrar, dijeron no, sino que salió a pelear. Y ahí entonces Dios, Hashem, les dijo, sí, entren a la guerra con ellos, y ganaron. Ahora, ¿qué pasó? Ganaron, no solamente que ganaron la guerra contra los Emorim acá arriba, sino que mucho tiempo antes este pueblo había conquistado de Amón y Moab este sector, ¿sí? Esto es Amón, Moab, esto que ven acá es el Yam HaMelach, ¿sí? El Mar Muerto. Entonces, el reino de los emoritas, ¿sí? El reino de Amorí había conquistado todo esto antes de que Israel. Entonces, cuando Israel entra en guerra y gana con el pueblo de los Emorim, entonces al final se queda con el territorio de Sihón, Melech HaEmorí, el Sihón, el rey, y se queda también entonces con el territorio que le pertenecía en ese momento a los Emorim, que era un territorio anteriormente que le pertenecía a Amón y Moab, pero ya hacía mucho tiempo ya lo habían perdido. Entonces ahora el rey le manda una carta, el shofet, el juez, Iftach, a decirle qué es lo que quieren con nosotros, por qué quieren pelear con nosotros, si nosotros no queremos pelear con ustedes. No, es que ustedes devuélvanos nuestra tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Amón y Moab, esta tierra que está acá. Estos son los emoritas, moabitas, edomitas, ¿no? Devuélvanos esta tierra. Les dice, pero esta tierra, si esta tierra ya había sido conquistada de mucho tiempo antes por los Emorim, y nosotros se la sacamos por la guerra de los Emorim. ¿Por qué ustedes no le fueron a reclamar al otro pueblo? ¿Por qué a nosotros? Aparte, entonces eso fue lo que vimos. Esta tierra nos corresponde, nos había dado Hashem, pero ustedes la perdieron de antes. ¿Y por qué cuando fue la guerra con Balak, justo esta semana, con Balak y con Bilam, fuimos a la guerra con ellos y nunca nos reclamaron eso? Y ustedes ahora se acuerdan de reclamarnos. O sea, eso fue lo que le mandó Iftach. Entonces este rey de Amón no le interesó, no escuchó y iban a salir a la guerra. Ahí fue donde el rey de Amón, como dijimos, no aceptó las palabras de Iftach y anunció que continuaría combatiendo al pueblo de Israel. ¿Sí? No aceptó todo lo que dijo voy a seguir combatiendo a los judíos. Entonces en ese momento de pronto
Esto también para que vean acá cómo fue el recorrido de que salieron desde Egipto, ¿no? Al Sinai, luego subieron, luego querían entrar por aquí a Israel, no los dejó, más arriba por Moab tampoco, tuvieron que seguir el camino y entrar por acá, donde está Jericó, por acá más, donde estaban los Emorim, o sea, porque Dios les había dicho que no hagan la guerra contra ellos. Ahora, de pronto, cuando ya no aceptó esa carta y dijo que iban a atacar al pueblo judío, iban a continuar combatiendo, como dijimos, el espíritu de Hashem se posó en Iftach. En ese momento, Iftach sintió toda esa fuerza y todo ese coraje y sintió que Hashem estaba de su lado. Entonces reunió a su ejército y marchó cruzando el Yardén, como lo vemos acá también en el mapa. Se cruza el Yardén, cruza el Jordán. Este es el río Jordán, que desemboca en el Yam Kineret, ¿sí? En Tiberia. ¿Okay? Entonces cruza el Yardén para ir a guerrear con Amón. Entonces reunió al ejército, marchó, pero como esta iba a ser una guerra muy peligrosa, entonces él decidió hacer una promesa, ¿no? Lo que dijimos la semana pasada. Hashem dijo, mira, si tú me entregas al pueblo de Amón en mis manos, entonces, y me permites regresar en paz con todo mi ejército, yo voy a ofrecerte a ti como un corbán, como una ofrenda, lo primero que salga de la puerta de mi casa. Eso es lo que yo te voy a ofrecer. Él tenía animales muy valiosos, tenía animales muy caros. Entonces, pensando que el primer animal, aunque sea el más caro de todo, te lo voy a ofrendar. No voy a hacer un corbán de un animal medio chafa, no, el mejor. Lo primero que salga de mi casa, y eso es lo que voy a hacer, como que pidiéndole a Dios, voy a hacer un voto, ¿no? Yo te propongo esto y tú me haces ganar la guerra. Iftach pensó que esa era una muy buena promesa, porque, como dijimos, tenía animales muy caros en su propiedad. Él tenía la esperanza de que Dios lo iba a ayudar con este sejut, a través de este mérito, a través de esta promesa. Pero, no obstante, una persona, antes de hacer una promesa, tiene que pensarla cuidadosamente. No puede hacer una promesa así porque sí. Que la Gemara cuenta, el Talmud cuenta, dice, aún cuando Iftach tenía una buena intención, ¿sí? Él no consideró lo que podía suceder. ¿Qué pasaría si lo primero que salía de su casa hubiese sido un cerdo? ¿Sí? Hubiese ofrecido un corbán de cerdo, está prohibido. Y si salía un perro de su casa y hubiese ofrecido un perro o un camello, en la Gemara trae en Talmud, dice que hubo 3 personajes del pueblo de Israel, que pidieron Shelo Ke'ahogen, o sea, no pidieron bien cuando hicieron su tefilá. Cuando una persona hace un rezo, tiene que ser claro en el rezo. Claro. Dios no es que necesita, Dios ve la intención y ve el pensamiento, pero la persona tiene que ser claro. Una persona quiere una casa. Dios, por favor, te pido que concédeme una casa, que yo pueda comprar una casa en Tecamachalco, por favor, en Tecamachalco, quiero una casa. Y Dios le puede aparecer una casa en el pueblito de Tecamachalco, porque tú pediste una casa en Tecamachalco. Tienes que especificar, ¿sí? Puede ser que quiera una casa en Bosques, ¿sí? Ahí, sí, puede ser que te sale ahí en el Chamizal, también, te dan una casa en el Chamizal. Cuando una persona pide algo, tiene que ser claro en el pedido, ¿sí? Dios, yo quiero esto. Una persona, cuentan un masé que una persona estaba en el desierto, caminando y le pedía a Dios, así lo trae el Ben Ish Chai, mándame un burro, por favor, te lo pido. Bueno, al final resulta que se encontró con un general de un ejército que venía y lo vio a este perdido ahí y lo tomó como un esclavo y le dijo, mira, mi burro está cansado, cárgatelo. Y tuvo que cargar el burro. Él pidió un burro y le mandaron un burro. La persona en su tefilá tiene que ser claro, ¿sí? Él hizo una promesa, lo primero que salga. ¿Cómo lo primero que salga? ¿Quieres hacer una promesa? Hazla bien. El primer animal, kasher, bien, que salga, que puedo servir, que lo sirva. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y
dice que también hubo otro que pidió mal, pero del Shamaim le contestaron bien. ¿Quién fue? Eliezer. Eliezer, el siervo de Abraham, cuando fue a buscar a Rivka, él hizo una promesa a Hashem, le dijo: Dios, la primer mujer que venga y me dé de tomar a mis camellos agua y también me dé de tomar a mí, esa va a ser la esposa que vengo a buscar para mi patrón, para el hijo de mi patrón, que era Isaac. Y los jajamín dicen: espérate, y se venía una mujer ciega, y si llegaba una mujer que era mamzer, una mujer que era bastarda, o si llegaba cualquier, y te daba de tomar a ti y a los camellos, ¿qué ibas a hacer? Ibas a agarrar y le ibas a llevar a esa mujer como esposa para Isaac. Dice que Mina Shamayim igual le contestaron bien. ¿Y quién vino? Digo, Rivka. Pero podía haber llegado cualquier otra mujer. ¿Ok? Entonces, ahí le contestaron bien. Pero a Iftach no le contestaron bien, porque él tenía que haberse también cuidado. Entonces, aunque tenía buena intención. Pero Dios, por lo tanto, se enojó con Iftach por haber hecho esa promesa descuidada. Entonces, pero por cuanto que el pueblo de Israel se había arrepentido de la idolatría que habían hecho, o sea, en general ya se habían arrepentido, hicieron teshuvá. Entonces Dios igual decidió ayudar a Iftach. Aun cuando hizo mal por la promesa, Dios decidió ayudar a Iftach y ganar la guerra contra Amón. Entonces, una guerra que no duró mucho, una guerra increíble, una guerra que, como todas las guerras del pueblo de Israel, que no se pueden entender lógicamente, la historia los historiadores de las guerras que se especifican en ese tema, nunca pueden entender ninguna guerra del pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser que Israel gane guerras que son algo, si uno se pone a ver fríamente, es algo insólito que Israel gane esa guerra? Entonces, que gane las guerras como va ganando el pueblo siempre, el pueblo de Israel. Había una vez un señor, un muchacho, que él se fue sus papás eran religiosos y el único hijo, y se fue del camino, se apartó completamente. Y se fue, una vez lo conté, él vivía en Estados Unidos, se metió en una academia militar, pero era muy prestigiosa esa academia militar. Los papás eran gente que era grande, fueron a hablar con el rabino de la comunidad. Rabino, ¿qué hacemos? Por favor, haga algo. Hable con nuestro hijo. Mira, nuestro hijo es nuestro único hijo. También no le decimos que sea tan religioso, pero por lo menos ya que sigan nuestros caminos. ¿Quién sabe? Se fue a una academia militar. Ahí después ya termina, quién sabe con quién va a terminar. Ahí no hay judíos, ahí no hay nada. Entonces habló el rabino, pero no pudo hacer absolutamente nada. Dijo: no, yo tomé la decisión y yo me voy a ir. Bueno, al final el muchacho decidió irse a esa academia militar, mandó, como tenía muy buenas calificaciones, le dieron la beca, al final entró a una academia militar estricta, pero no era así nomás. Entonces, también está el tema teórico y el tema práctico. Entre el tema teórico hay materias, dentro de esa academia militar hay ciertas materias. Bueno, había un profesor que era el profesor de estrategias de guerra, ¿no? Y todos tomaban esa materia, estrategias de guerra. El muchacho estaba tomando esa materia. Esto lo contó después, cuando el muchacho regresó en Teshuvah. Una vez el rabino llegó al Bet Knesset y lo vio al muchacho estudiando Torah, después de varios años. Dice: ¿qué haces acá? ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú te habías ido? Sí, es que yo le voy a contar lo que me pasó. Y entonces empezó a contar esto, que llega a la academia militar, empieza ahí, está allá durante unos años, y había un profesor que era de la materia estrategias de guerra. Entonces ahí estudiaban diferentes estrategias de guerra que sucedieron en diferentes épocas, ¿no? Napoleón, cómo ganó la guerra y cómo después perdió, y así todas las guerras iban estudiando hasta la actualidad, ¿no? Entonces, pero nunca mencionó ese profesor ninguna guerra del pueblo judío. Entonces el muchacho, aunque no le interesaba nada, pero por el tema de las guerras, fue con el profesor y les dijo: a ver, después que terminó, le dijo: mire, ¿usted es antisemita o qué? Le dijo: no,
¿Por qué me dices así? Porque de todas las estrategias de guerra nunca mencionó ninguna del pueblo judío. Y como las últimas que vimos, la guerra de los 6 días, fue algo insólito, algo que no se entendió cómo Israel atacó, no se esperó. ¿Y cómo usted no la trae? ¿Por qué no mencionó ninguna? O sea, está bien, puede mencionar una que otra. ¿Por qué nunca mencionó esta estrategia de guerra del pueblo judío? Le dijo, mira, ven a mi oficina y yo te voy a explicar. Fue a la oficina, un profesor no era judío. Le dice, mira, yo hablo de estrategias de guerra. Yo no puedo hablar de cosas milagrosas que sobrepasan la historia y la estrategia de guerra. ¿Cómo quieres que te cuente cómo Israel ganó la guerra a los 6 días? Eso no es ninguna estrategia, no hay estrategia. Eso es algo milagroso. Yo solamente me dedico a hablar eso. Cuando le dijo eso el profesor, empezó a recapacitar. ¿Y cómo? ¿Y yo qué estoy haciendo acá tantos años en una academia militar? No me interesa nada, dejó de respetar todo. ¿Y qué va? ¿A dónde va a terminar? Le empezó a entrar, así, hasta que al final, aquí me tiene, rabino. Después de unos años, volví en Teshuvá y aquí estoy, dejé todo y me vine. O sea, hay cosas que no se entienden, que es fuera de, estás por sobre lo natural. Entonces, así ganó esa guerra Iftach, ¿sí? Con su ejército, que era un ejército... No era un ejército muy grande, era un ejército de sus guerrilleros, como dijimos que la semana pasada, más gente del pueblo de Gilad. Entonces, ganó la guerra. Ahora, resulta que gana la guerra y ahora llega a su casa feliz. Ya terminó esa guerra, ¿sí? Fue una guerra muy rápida, un palazo, como digamos, así, rápido. Y después de que termina esa guerra, llega a su casa feliz, Iftach, lleno de alegría. Él había ganado la guerra y ahora otra vez el pueblo de Israel estaría en paz. O sea, él defendió bien al pueblo de Israel. O sea, salió y él se jugó la vida por el pueblo de Israel. No es que salió él a la guerra, siendo un shofet, siendo un juez, él mismo salió a guerrear y se jugó la vida por el pueblo de Israel. Tanto era su ahabá, su amor al pueblo de Israel. Pero cuando regresa a su casa lleno de alegría, resulta que su única hija, porque ni siquiera esposa tenía, que había fallecido, y solamente él tenía una única hija, abre la puerta y sale a recibirlo. Feliz, contenta, bailando, brincando, todo eso para darle la bienvenida a su papá. ¿Qué mejor bienvenida? Salir a recibir al héroe del pueblo judío que había matado a todos sus enemigos. Dice el Naví, dice en el Tanaj, que salió con una pandereta, salió cantando, salió de su casa para recibirlo con bailes, con cantos, tocando la pandereta, estaba feliz. Y resulta que cuando su papá Iftach vio a su hija acercándose, su alegría se convierte en desesperación. Ya no sabe lo que hacer, se vuelve loco, se recordó de la promesa que él había hecho y ahora, como dijimos, Iftach era muy temeroso de Dios, ¿sí? Era una persona que no tenía Torah, no era una persona, un jajam, no era una persona que sabía estudiar Torah, no estudiar Torah, pero por otro lado tenía mucho irat shamayim, era muy temeroso y a su vez era muy honesto. Él no había dos cosas, lo que dice y lo que no, era la palabra es la palabra, por lo que nunca ahora él pensaría pasar por esa promesa. ¿Qué va a hacer? En ese momento dice el Tanaj que se rompe sus ropas y porque ahora su hija él tendría que cumplir. Lo primero que salga de su casa iba a ser sacrificado y salió su hija y ahora tenía que hacerle un Korban Hashem. Inmediatamente rompió sus ropas como se hace cuando fallece un pariente cercano. Y le dijo a su hija, ¿qué me has hecho, hija mía? ¿Qué me has hecho? Yo prometí que sacrificaría lo primero que Hashem pondría que yo salga de mi casa y ahora no puedo faltar a mi palabra. ¿Qué hago? ¿Qué me hiciste? Bueno, en verdad Iftach estaba un poco influenciado también. Él había visto de muchos vecinos suyos judíos, ¿sí? Pocos judíos, y también había muchos vecinos no judíos, porque dijimos que Iftach vivía del otro lado del Yardén, donde estaban las tribus de Reubén, Gad y la mitad de la tribu de Menashe, que estaban del otro lado del Jordán, lo que hoy en día es Jordania, ¿ok? Entonces él convivía con muchos vecinos no judíos y ahí había mucha idolatría. Entonces muchas veces vio como sus vecinos sacrificaban al dios Baal, ¿sí? A los niños, era una idolatría normal. Sacrificaban a los hijos, ¿sí? A un hijo lo sacrificaban al dios Baal y era algo normal. Entonces él también tenía esos malos vecinos
también tenía malos vecinos de la tribu de Efraín. La tribu de Efraín. Él, acuérdense, Iftach era de la tribu de Menashe. Pero tenía vecinos de la tribu de Efraín que también servían ídolos. Y desgraciadamente también sacrificaban a sus hijos. Estamos hablando de Yehudim, que también se habían asimilado mucho y habían copiado mucho de las costumbres de los goyim, de estos gentiles que sacrificaban a sus niños. Por lo que realmente Iftach estuvo muy influenciado y tuvo la intención de sacrificar a su hija. Y ahora voy a contar lo que trae el Midrash Tanjumá, cómo fue la plática entre él y su hija. Usted se rompe la ropa. Sí. Pero es una promesa que hace y finalmente... Muy bien. Entonces, el Midrash Tanjumá trae, y así lo traen varios jajamim, salió su hija y le dijo, a ver, papi, yo salí a recibirte con simjá, yo salí a recibirte con alegría, y tú me quieres sacrificar como una ofrenda, no te entiendo. Salí a recibirte, tú venías, eres mi único, no tienes otra hija, la única hija, no tienes nada en el mundo, porque tampoco tienes esposa. Y yo salí a recibirte. Y por otro lado, papi, la Torah ordena a un yehudí ofrecer solamente sacrificios animales. Pero en ningún lugar está escrito que se deben hacer sacrificios humanos. La Torah dice, cuando habla de los korbanot, dice, Adam ki akrib mikem mina behemá. Una persona cuando va a hacer un korban, dice la Torah, mina behemá, de los animales. Veló mina Adam, y no sacrificios humanos. ¿De dónde tú estás sacando ahora para decir que tiene que hacer un sacrificio humano? Claro, le dijo, Eso era una prueba, eso es otra prueba totalmente, sí, que no tampoco se sacrificó. Era una prueba a ver hasta dónde Abraham, pero eso no se sacrificó. Claro, le dijo Iftach, así le dijo a su hija, pero ¿sabes qué? Una promesa a Dios es kedoshá, una promesa es santa, y sería un pecado no cumplir la promesa. ¿Qué puedo hacer? Entonces su hija le respondió, a ver, Jacob vino, le hizo una promesa a Dios también, cuando en su camino iba a la casa de Labán, ¿sí? Cuando se escapó, después de lo que pasó con su hermano Esau, se escapó hacia la casa de Labán, que ahí lo había mandado su mamá, y él hizo una promesa. Le dijo, Hashem, si me permites regresar en paz a la casa de mi padre, yo te daré un 10% de todo lo que poseo. ¿Sí? Y él tuvo 12 hijos. No obstante, no agarró a un hijo y se lo hizo un korban a Hashem, se lo donó a Hashem, porque ¿sí? Él dijo, de todo lo que tenga, de todo, no especificó de dinero, dijo, de todo lo que yo tengo, te voy a dar un 10%. Hacer nulaj. Y no agarró de los 12 hijos cuando volvió de la casa de Labán, después de varios años, ¿sí? No agarró a un hijo y lo donó y lo sacrificó a Dios porque él había dicho eso. No quiere decir que tú, si dijiste eso, tienes que cumplirlo. Bueno, sin embargo, Iftach no quiso escucharla y le respondió, mira, mi caso es diferente que el de Jacob. Yo no soy una persona privada, yo soy una persona pública. Yo soy el líder del pueblo judío. Entonces, si yo hice una promesa en tiempos de guerra, esta debe ser cumplida. Porque yo, un líder del pueblo judío, no puede fallar. En ese momento Jacob no era un líder del pueblo judío. El pueblo judío era él con sus hijos. Ese era todo el pueblo judío, era su familia. No es que era un líder de todo el pueblo judío. Yo sí, yo soy el chofer, yo soy el líder de todo. Yo no puedo faltar una promesa, hija mía. ¿Qué hago? Bueno, pero la hija insistió. Tiene que haber una salida. No puede ser. Tiene que haber una salida. Ustedes saben que en todas las promesas siempre, cuando uno hace una promesa, va con 3 jajamín y le hacen atarat nedarim. Y eso es lo que hacemos también, Erev Rosh Hashanah, la víspera de Kippur y varias situaciones que se hace. O aún, si una persona hizo la promesa y no es ni Rosh Hashanah ni Kippur, también se va con 3 jajamín y la hacen. Pero acá era una promesa de guerra y era un líder. Por lo tanto, entonces la hija insistió, debe haber una salida. Los jueces del Sanedrín tienen que saber cómo cancelar esta promesa. Dice, mira, hija mía, yo soy el líder del pueblo judío y no es honorable a mí acudir a los jueces. O sea, los jueces tienen que venir conmigo. Yo soy el rey, tampoco era rey, pero dijo, yo soy como un rey. Y el rey es más que un jajam en categoría no de Torah, en categoría de respeto. Por lo tanto, ellos tienen que venir a mí. En todo caso, si quieres, dile a ellos que vengan conmigo. ¿Sí? Cuando la hija de Iftach vio que su padre no la escuchaba,
dijo, está bien, yo voy a ir al Sanedrín. ¿No quieres ir tú? Voy a ir yo. Yo me voy a presentar al Sanedrín para que me encuentren un petaj, ¿sí? Una salida a este neder, a esta promesa. Entonces ella se dirigió con el Sanedrín, pero no le encontraron la salida a la promesa. ¿Cómo puede ser? Dios en ese momento les bloqueó la mente. Ustedes también tenían que haber, ¿se acuerdan de la clase pasada? Cuando Iftach fue vapuleado y echado de su casa por todos sus hermanos, el Sanedrín tenía que haber venido a intervenir, a decir cómo ustedes están, y se quedaron callados. Ahorita el Sanedrín también. Entonces ustedes se quedaron callados, ahora se van a quedar callados también ustedes y no van a saber qué contestar. Todo es midá keneged midá. Ellos tenían que abogar por Iftach cuando lo corrieron de su casa. Y ahora se quedaron, lo que salga es otra cosa, pero se quedaron callados. Los castigó Hashem, ahora también se van a quedar callados y no van a saber, no encontraron la salida. Porque Hashem mismo les hizo olvidar al Sanedrín esa alajá. Entonces, cuando la hija de Iftach vio que su padre se negaba a cambiar de opinión, le dijo, está bien, vamos, una cosa, dame 2 meses. Dame 2 meses, dame 2 meses antes de cumplir tu promesa. Yo me quiero ir a un lugar solitario, a las montañas, junto con mis amigas, para llorar, ¿sí? Por el fin de mi vida joven y que no me pude casar con nadie. Por favor, dame 2 meses, quiero... Una jovencita. No dice exactamente, pero puede ser que 15, 16 años. Entonces, déjame ir a consolarme con mis amigas. Y se llevó a todas sus amigas a la montaña arriba y ahí estuvieron durante 2 meses en un lugar solitario. Y le dijo el papá, sí, puedes ir. Durante ese tiempo estaba el jefe del Sanedrín, que era Pinjas. ¿Se acuerdan que hablamos muchas veces de Pinjas? Y Pinjas era un sadik. ¿Cuántas veces vimos lo que pasó? Y Pinjas todavía vivía y escuchó acerca de esa promesa de Iftach. Dios le había dicho Beriti Shalom a Pinjas cuando él mató a Zimbri Ben Salú y Kotzbi Batzur, mató en el momento que estaban haciendo el abón. En ese momento Dios le dijo, te voy a dar una larga vida. Y hay diferentes opiniones, si no Pinjas mismo se convirtió luego en Eliyahu Naví. Hay quien dice que no, que era Pinjas y Eliyahu Naví son diferentes. Hay quien dice que él mismo luego se convirtió en Eliyahu Naví. Ok, entonces Pinjas sabía de esa promesa, ¿sí? Sabía de esa extraña promesa de Iftach. Y sabía que esa promesa no podía ser cumplida. ¿Cómo va a cumplir una promesa de ese tipo? Y Pinjas, claro que lo sabía. Y él debería haber acudido a Iftach para advertirle y para cancelar esa promesa. Pero sin embargo, no obstante, Pinjas dijo, no es honorable que yo, siendo el Cohen Gadol, me rebaje a ir a cancelar la promesa a Iftach. El problema lo tiene él. Él tiene que venir conmigo. El que tiene el problema, no el doctor... O sea, una persona va al doctor, a veces el doctor va a su casa, pero normalmente uno va al doctor. Entonces tú tienes un problema, tienes que venir conmigo, yo soy el Cohen Gadol. Entonces el Cohen Gadol no va, tú tienes que venir y con mucho gusto, pero voy a esperar que vengas. Por otro lado, Iftach decía lo mismo, sí, ok. Él le decía a la hija, bueno, pero ve con Pinjas te puede, él te puede cancelar esa promesa. Sí, pero yo soy el rey, yo soy el líder. Y él tiene que venir hacia mí, no yo hacia él. Y al final ni uno fue con el otro. Entonces, Pinjas decía, es la obligación de Iftach venir hacia nosotros, ya que él, de lo contrario, se perderá, o sea, si yo voy, se va a perder el respeto del Sanedrín. Él tiene que venir. Por lo tanto, vamos a esperar a Iftach seguramente que él va a venir, porque le urge cancelar la promesa. Después de 2 meses, Iftach todavía no había ido a preguntarle al Sanedrín. Tampoco Pinjas había viajado a ver a Iftach. Entonces, después de 2 meses, regresa su hija con su papá. Regresó de las montañas, lista para ser sacrificada. Ahora, el Sefer Shofetim nos cuenta claramente qué sucedió entonces con la hija de Iftach. Perdón, no nos cuenta claramente qué sucedió. ¿Qué quiere decir? Nos dice unas palabras y de ahí hay diferentes opiniones. Dice ahí que el Sefer Shofetim dice, Iftach cumplió su promesa. Eso es todo lo que dice. No dice la mató, no dice la sacrificó, no dice la ofreció como un corbán, como una ofrenda, dice cumplió su promesa. De acuerdo a la mayoría de los mefarshim, la mayoría de los comentaristas,
explica, por ejemplo, el Ralbak, el Metzudot David, el Radak, el Malbim, el Ramban, el Nachmanides. Muchos de estos jajamín, que son jajamín muy grandes, dicen, el Eben Ezra, también, un jajam muy grande, explican que Iftach no sacrificó a su hija, pero, ¿qué quiere decir que cumplió su palabra? Sino que agarró a su hija, la apartó de la gente, la encerró, ¿sí?, en una casa, privándole de casarse de por vida con nadie, ¿sí? Nunca la dejó para cumplir su promesa, según él, esa es la manera de cumplir. Solamente dejó que, así trae el Naví, así trae los Shofetim, que 4 días al año podía ser visitada por sus amigas. O sea, dejaba 4 días en el año que sus amigas venían todas, la visitaban, convivían con ella 4 días, después otra vez. Así era 4 días por año, todos los demás días en el año estaba encerrada en su cuarto, nunca se casó y nunca pudo procrear, y por lo tanto Iftach nunca tuvo descendencia, porque era su única hija. Si su hija no se casa, ya no tuvo más descendencia, ahí se acabó su descendencia. No obstante, hay otros jajamim que no opinan de esa manera. Por ejemplo, el Targum Yonatam o el mismo Rashi, ¿sí?, explican que la cosa sucedió y que Iftach sí sacrificó a su hija y sus amigas, porque ahí el Tanaj dice que sus amigas iban 4 veces al año, 4 días al año a visitarla. Sí, iban a visitar su tumba. Así explica Rashi, no que iban a visitarla a ella, sino su tumba. La mayoría dicen que no la sacrificó, pero sí hay jajamín grandes, de peso pesado, como Rashi, que dicen que sí, y Targum Yonatam Menuziel, que dicen que sí, la sacrificó y que iban a visitar su tumba. Iftach, por supuesto, que luego fue castigado por Hashem con una horrible enfermedad, que vamos a ver que eso provocó que la lepra, que se le iban desprendiendo los miembros, se iban cayendo sus miembros de su cuerpo uno tras otro hasta que después murió. Esto sucedió 6 años después que Iftach se volvió shofet. O sea, cuando vuelve de la guerra, entonces ahí se queda reinando como líder del pueblo de Israel durante 6 años. Y Pinjas también fue castigado por no acudir, aunque él no tenía nada que ver, no hizo ninguna promesa. O sea, ¿quieres tú deshacer la promesa? Vente conmigo. El problema eres tú, no yo. Pero también fue castigado porque tenía que bajar su humildad y tenía que ir a verlo a Iftach. Y por lo tanto, después, más adelante, se le va el Ruach HaKodesh, el don profético que tenía, se le fue, desapareció durante tantos años que tenía. En ese momento se le fue después por lo que él no había hecho nada para detener esa atrocidad. Por lo tanto, el espíritu de Hashem se le fue y perdió su alta posición. El resto de los jueces del Sanedrín y el pueblo de Israel también fueron castigados por permitir que tal cosa sucediera. Todos Israel, Arevim Zerazé, todo Israel estamos unidos. Entonces todos tenían que haber ido a darle consejo, a llevarlo a Jajamín. Bueno, te lo agarro a Pinjas y te lo traigo acá de la mano, o te traigo al Sanedrín, o cómo puede ser. Nadie hizo nada, por lo tanto, desgraciadamente, todos fueron castigados. Por este terrible pecado de Iftach, Hashem permitió que otra cosa lamentable sucediera. Fue un castigo para Iftach, así como también para el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Terminó la guerra, ¿no?, con Amón. Lo de la hija pasó lo que pasó, ya sea que fue encerrada o ya sea que fue sacrificada. Iftach había pasado, cuando fue a la guerra, Iftach había pasado en su camino a pelear con el rey de Amón. Acá ven el mapa, ¿sí? Esta es la tribu de Menashe, ¿ok? Entonces, cuando Iftach pasó también incluso por acá, por la tribu de Efraín, y cruzó acá el río Jordán para llegar a hacer la guerra con Amón. Quiere decir que lo que hizo fue así, ¿no? Aunque él vivía acá está Ramot de Galad, acá vivía, esta era la ciudad y esta era la guerrilla que tenía de Gilad, pero después él se había ido para acá, para este lado, que también pertenecía a la tribu de Menashe, la mitad estaba de este lado, que no era Israel, y la mitad de este lado. Entonces, Iftach fue acá con la tribu de Efraín, y de acá se fue, cruza el Jordán, pasa por la tribu de Gad, y llega a la tribu de Amón, y acá es la guerra. Entonces, cuando él pasó por la tribu de Efraín, él había pasado por ahí de camino a pelear con el rey de Amón. Sin embargo, él no le pidió a la tribu de Efraín que se le unieran a la guerra. ¿Sí? Era muy fácil, vengan con nosotros a la guerra. No dijo absolutamente nada. Efraín se consideraban una
tribu muy importante, por lo que los hombres de Efraín se quejaron con Iftach y le reclamaron: ¿por qué no nos llamaste a nosotros para unirnos contigo en la batalla? Ya habían ganado la batalla, ya se sabía contra Amón. ¿Por qué no nos llamaste? También se acuerdan que la tribu de Efraín también le habían reclamado a Gidón: ¿por qué no nos llamaste a nosotros? Y Gidón se quedó callado, nunca les contestó, lo vimos en otra clase. Pero acá también le reclamaron y le dijeron: ¿sabes por qué? ¿Quieres que te digamos por qué no nos llamaste a nosotros a la guerra? Porque tú querías ser el único héroe del pueblo judío. Te querías llevar los laureles. Por eso te quedaste y por eso te fuiste solo con tu guerrilla y con tu gente y no nos llamaste a nosotros. Y no querías compartir con nosotros la gloria del triunfo. Por eso hiciste lo que hiciste. Entonces, eso te provocó hacer esa tonta promesa de sacrificar a Dios la primer cosa que saliera de tu casa. ¿Sabes por qué? Porque como tu ejército era muy pequeño, entonces tú tenías miedo de la derrota. Entonces, como tenías miedo de la derrota, tuviste que hacer esa promesa. Pero si tú nos hubieses llamado a nosotros, que somos muchos más, ya no hubieses tenido ese miedo y no hubieses hecho la promesa. Esa fue tu culpa, por eso tuviste que hacer la promesa. Si no hubieses llamado a nosotros para que fuéramos contigo, no hubieses hecho la promesa. Por consiguiente, no hubiese sucedido la terrible historia que ocurrió después. El problema, ¿sabes cuál es? Le dijeron: el problema es que tú no pensaste en nosotros. Tú solamente pensaste en tu honor. Y por eso te fue como te fue. Por otro lado, también las tribus, ¿qué pasó? Se le aventaron muy fuerte. ¿Sí? Eran guerreros, las tribus eran muy guerreros y muy enojones. Entonces, por otro lado, el Sanedrín tenían que haber reprochado a la tribu de Efraín, que fueron desagradecidos con Iftach, porque al final de todo Iftach se arriesgó su vida para salvar al pueblo judío. Está bien, ok, ya te salvó y ahora todo ese asedio del pueblo de Amón ya no lo tienes más, ganaron la guerra, tienes que agradecerle. ¿Qué le vas a reclamar ahora? ¿Por qué no nos llamaste? Dice, pero no solamente se quedó ahí la cosa. Iftach le respondió, y ahí vino el problema. Iftach les dijo: muchas veces, ¿saben por qué no lo llamé? No fue como Gidón se quedó callado. Él dijo: muchas veces hubo esas guerrillas, batallas entre Gilad y los Amonim. Y en cada una de esas guerras yo los llamé a ustedes. Y ustedes nunca vinieron en nuestra ayuda. Entonces entendí que no era la voluntad de ustedes ayudarnos. ¿Cuántas veces los llamé? Sí, pero ahora no nos llamaste. Claro, ahora no nos llamaste. Y pasaste por aquí. Sí, pero yo, porque ustedes, ¿cuántas veces yo anteriormente los había llamado para que se unan con nosotros y nunca vinieron? Y ahora ustedes me están reclamando a mí. A ustedes no les importó que el pueblo judío estaban sufriendo con Amón. Por lo tanto, decidí yo ponerme en peligro e ir solo con mi gente a pelear contra Amón. Y Baruch Hashem tuvo éxito. Y ahora, después de 18 años, ustedes de repente vienen a reclamarme que yo no los llamé para ir a la guerra contra Amón. Yo no era el líder del pueblo judío, pero muchas veces le pedí su ayuda. Vengan, tenía una guerrilla como dijimos, pero nunca vinieron. También anteriormente, como dijimos, la tribu de Efraín les habían reclamado a Gidón de que ellos habían sido ignorados y que Gidón no los había tenido en cuenta cuando luchó contra Midian. Pero Gidón era un líder muy humilde, era muy sabio y supo calmarlo. Sin embargo, Iftach fue muy estricto con ellos. Bueno, no obstante, los hombres de la tribu de Efraín continuaron reclamando en su contra. Por lo tanto, le empezaron: no, pero la culpa es tuya, ¿por qué no nos llamaste? Seguían. Entonces, le dijeron a Iftach: ¿sabes qué? Si tú ahorita lo que hiciste fue muy malo y por eso hiciste esa promesa y por eso entonces le prometiste que ibas a ofrecer un corbán, una ofrenda de tu hija. Nosotros, por lo tanto, vamos a incendiar tu casa contigo adentro y te vamos a matar. Así le dijeron la tribu de Efraín a Iftach. Entonces, en ese momento, Iftach dijo: bueno, ya si estos vienen a matarme, entonces, Kola Kodeb le orgó, ¿sí? Todo el que viene a matarlo, tienes que adelantarte, no puedes dejar que te maten. Entonces, por lo tanto, Iftach reunió a la gente de Gilad, que eran de la tribu de Menashe, para atacar a estos hombres de Efraín que venían a reclamarle. Y ahí comienza otra batalla, ¿sí? En el este del río Jordán, o sea, del lado este. Pero desgraciadamente esta vez esa batalla fue entre la tribu de Menashe
y la tribu de Efraín. No fue entre un pueblo gentil y el pueblo judío, no, fue entre los mismos tribus. Iftach y sus hombres de la tribu de Menashe eran muy fuertes, mucho más que la tribu de Efraín. Pero la tribu de Menashe, entonces, ¿qué pasó? O sea, y empezó la guerra. Y empezó la guerra y ganó la guerra Menashe. Entonces, todos estos hombres que habían reclamado que le iban a incendiar su casa, murieron, los mataron. O sea, como estudiamos, Gilad era muy fuerte y tenía un ejército muy fuerte. Y entonces matan y varios empiezan a escapar. Varios empiezan entonces tratan de escaparse y cruzar el Jordán para volver a el territorio de Efraín. Entonces empiezan a escapar los de Efraín, comenzaron a escaparte, intentaron cruzar el río Jordán para regresar a su casa, pero la tribu de Menashe estaba muy furioso por lo que había pasado y ordenaron a sus soldados que se pongan en el río Jordán y ninguno de la tribu de Efraín tenía que cruzar. Ahora, ¿cómo iban a saber quién era de la tribu de Efraín? Porque había mucha gente que cruzaba de un lado al otro, porque el pueblo de Israel estaba unas tribus acá y otras tribus, o sea, era un paso normal. Entonces, por lo tanto, mandaron a sus soldados al río Jordán para no dejar huir a los de la tribu de Efraín. Les ordenaron matar a todo que quiera cruzar de la tribu de Efraín, que intentara cruzar el Jardín. Pero, como dijimos, muchos judíos regularmente cruzaban el río Jardín. Por lo tanto, los soldados de Menashe que custodiaban el cruce del río no querían matar a una persona equivocada. Entonces, cuando llegaba uno a cruzar, le decían, a ver, ven, ¿tú eres de la tribu de Efraín o no? Por supuesto que va a decir que no. Entonces, pero los soldados de Menashe encontraron una manera de averiguar quiénes eran verdaderamente de la tribu de Efraín. Resulta que los de la tribu de Efraín no sabían pronunciar la letra Shin. ¿Sí? Por ejemplo, Shelomó decían Selomó. ¿Sí? Shir, por ejemplo, canto, decían Sir. No les salía, así estaban acostumbrados y nunca no sabían pronunciar la letra Shin. Entonces, cada uno que pasaba decía, espérate, a ver, ¿sí? Dime Shelomó, ¿ok? Como pasó una vez cuando mucha gente se iban con pasaporte falso, entraban a Estados Unidos, no sé si eran cubanos o qué, entonces entraban ahí y le decían, ¿tú qué eres? No, yo soy americano, a ver, cántame el himno, no sabía cantar, ¿no? Ok, entonces acá dice, dime Shelomó, entonces no sabían. Por ejemplo, le decían Shit, no sabía. Había bueno, quiero que me digas la siguiente frase. Yo quiero cruzar el Shibolet. Shibolet se refiere a la corriente de agua. El Jardín era como una corriente de agua. Shibolet Tamayim. Quiero cruzar el Shibolet. A ver, ¿qué quieres hacer? Dime, quiero cruzar el Shibolet. Entonces, si le decían, quiero cruzar el Shibolet, fatal, pasa, no hay ningún problema, puedes cruzar. Si le decían, quiero cruzar el Shibolet, inmediatamente lo agarraban y lo mataban. Ahí se daban cuenta que eran de la tribu de Efraín. Por lo tanto, en esa guerra murieron 42,000 de la tribu de Efraín. 42,000 judíos. Una guerra entre ellos, entre las dos tribus. De los hombres de Efraín. Hashem no protegió a la tribu de Efraín porque sus miembros habían sido desagradecidos con Iftach. Después de todo lo que hizo, te salvó y arriesgándose su propia vida para salvar al pueblo judío. Además, la tribu de Efraín también continuaban haciendo idolatría, muchas veces ocultamente. Generalmente en esta época ya no hacían idolatría, dijimos, pero la tribu de Efraín continuaron adorando a sus ídolos ocultamente, no a la vista de la gente. Hashem sabe ver los corazones, por lo tanto, eso fue lo que pasó también. Hashem también culpó a los jueces del Sanedrín por permitir que todas estas atrocidades sucedieran. Tenían que haber intervenido. Ellos no debían haberle dejado a Iftach que cumpla su promesa. Tenían que haberle regañado también a los de la tribu de Efraín. Esta guerra entre tribus se podía haber evitado. 42,000 Yehudim cayeron en esta guerra. Algo que no habían caído en ninguna guerra anterior contra los Goim. Increíble, contra los Goim no, y contra los mismos Yehudim sí. Todos fueron castigados. ¿Eh? Todos fueron castigados. Nadie, todos tienen su pago. Cuando llega el momento. Hay pago y hay castigo. Así está el mundo. Hay teshuvá también para evitar también los castigos. Iftach dirigió al pueblo de Israel por 6 años y luego cuando murió, dice el Tanaj, algo increíble. Fue enterrado Iftach en Are Gilad, en las ciudades de Gilad. A ver, ¿cómo una persona se entierra en la ciudad? Se entierra en la ciudad.
¿Cómo una persona puede estar enterrado en las ciudades? Así dice el Tanaj. Y fue enterrado en las ciudades de Gilad. Explican los Jajamim por qué dice que fue enterrado en las ciudades de Gilad. Porque, como comentan los Jajamim, explican que como castigo, porque Iftach le había hecho a su hija, le vino una enfermedad que dijimos antes, la lepra, que le provocaba que miembros se le iban cayendo, se le iban desprendiendo de su cuerpo en diferentes lugares. Y esos miembros que se caían en diferentes lugares los iban enterrados en diferentes ciudades. Por eso dice el Naví que Iftach fue enterrado en Are Gilad, en las ciudades de Gilad. Es algo un poco difícil de entender todo esto, pero nada más yo quiero terminar con esto, porque muchos jamín hablan sobre esto. ¿Cómo puede ser un líder del pueblo de Israel? ¿Cómo puede ser que él juró de esa manera? ¿Y cómo puede ser que los hajamim del Sanedrín no pudieron venir a deshacer ese neder, esa promesa? ¿Y cómo puede ser que Pinja, siendo un jajam tan grande, un nabí, tampoco se prestó a ir a cancelar ese juramento? Eso es lo que explican acá los hajamim, varias cosas. Y dice que primero que todo, como dijimos, Akadosh Baruj Hu les nubló la mente al Sanedrín y no supieron la respuesta. Ahora se entiende un poco, porque dice que Akadosh Baruj Hu hizo eso. Y la reclamación contra Iftach, dice, se entiende que si Iftach, ahora, aunque él no fue al Sanedrín, pero su hija sí fue, y vino su hija con la respuesta que el Sanedrín no vio en la respuesta. Entonces Iftach dijo, bueno, ¿para qué voy a ir yo con Pinjas? Si ya el Sanedrín no le dieron la respuesta, o sea, ¿qué voy a ganar si ya no hay respuesta? O sea, fue él y los mismos del Sanedrín no encontraron el Petach, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer yo? Dice el Sanedrín, entonces, por eso, llegó a oídos de Iftach. Entonces, en Kotzibá, ¿para qué voy a ir? No hay motivo de ir con Pinjas, que ya fejado, ya nadie me va a poder ayudar. Pero los hajamim que profundizaron en esto y dijeron que igual dice, tenía que haber ido, no importa, tenía que haber insistido con Pinjas, que era el presidente, el líder del Sanedrín. Y por su gabá, por su orgullo, él no fue. Ahí es donde entró su orgullo. Dice, bueno, de todas maneras no puedo hacer nada con el Sanedrín. Pero bueno, ¿por qué no vas con Pinjas? No, porque él tiene que venir hacia mí. Entonces, y por otro lado, dice, si Pinjas hubiese sabido que había una salida, claro, sí, Sanedrín dijeron que no, pero si él dice, bueno, si Sanedrín dijo que no, entonces también Pinjas hubiese venido. Hay que entender, igual fueron castigados todos. Entonces no es tanto como uno a veces piensa. Y dice, explica el Rav Haim Kanievski así, en su libro, Ta'amá de Kerá. Dice, él explica que seguro, no es que a propósito hicieron así de no ir cada uno en busca del otro para cancelar el neder. Seguro que si él, Iftach, sabía que había una posibilidad de cancelar su neder, como dijo, seguro que hubiese ido. Y también Pinjas seguro que hubiese ido con él. Entonces, eso fue, pero el kabod fue, el orgullo también fue lo que los provocó a los dos. Iftach, aún todo como es, dice la Gemara, Iftach bedoró, que Shemuel bedoró. Dice, Iftach en su generación era como Shemuel en su generación. Entonces Shemuel era un tzaddik, Shemuel era un nabí. Iftach en su generación, para lo que se merecía su generación, era como Shemuel, una generación muy baja, una generación idólatra. Entonces Iftach era lo que se necesitaba para esa generación. Iftach no tenía Torah, no era un jaján como dijimos, pero tenía mucho Yirat Shamayim. Y él pensaba que, ¿cómo voy a cancelar una promesa? Yo nunca en mi vida cancelé una palabra, y ahora ¿cómo voy a cancelar? No dije una cosa y no la cumplí, ahora ¿cómo voy a cancelar mi promesa? Pero le faltó Torah. Uno puede tener, ¿sí? Uno piensa que uno es correcto, pero a veces tiene que ver la Torah. La Torah influye mucho. La Torah es la que uno dice, bueno, yo no estudio nada de Torah, yo no voy a clases de Torah, nada. Pero yo ya sé qué hacer, yo soy una persona buena. Muchas veces la gente dice, bueno, yo no le robo a nadie, yo no mato a nadie, yo no estafo a nadie, yo no hago cosas raras, no me dedico. ¿Sí? No estudio nada de Torah. También, sí, pero a veces no es lo correcto, porque a veces pensando que uno está haciendo las cosas bien, según la Torah está haciendo las cosas mal. Él, con toda su buena intención, pensó que la promesa la voy a hacer, Dios, yo te voy a cumplir la promesa, yo tengo mucho Yirat Shamayim, tengo mucho temor, nunca te falté una palabra, no te va a faltar, pero te falta la Torah.
La Torá es la que te indica y tienes que saber cuándo sí, cuándo no. No, aunque tú seas una persona muy buena y excelente y nunca le hiciste ningún mal a nadie, ya con eso es suficiente. Por eso los jamín te dicen, a ver, la Torá dice, si no hay Torá, no hay Derejés, no hay Torá. A veces la Torá te sirve para saber en ciertos comportamientos, en muchos comportamientos, cómo dirigirte, cómo conducirte. Y eso es lo que Iftach no tenía, desgraciadamente no tenía Torá. Aunque era un líder y era una persona que tenía mucho temor a Dios, pero eso no fue suficiente. Dios lo escogió a él. Porque Los elegidos de Dios, entiendo. Porque él era la persona, justamente, es una buena pregunta, él era la persona indicada para que lo escoja Dios, porque él en su generación era como Shemuel Anabí en su generación. No quiere decir que después no hay libre albedrío. Dios lo escogió, tú tienes que ser el líder de la generación. Shaul, Amelech, cuando fue el rey Shaul, lo escogió como rey. A los 2 años se equivocó y hizo algo que pensando que estaba bien, no, ¿cómo voy a matar a todos los animales de Amalek? Que lo ordenó Shemuel. ¿Para qué? Si esos animales agarro a los mejores y lo pongo en la ofrenda para el Corbán. Pensó que lo que está haciendo está mejor, pero tú tienes que guiarte lo que te está diciendo el Nabí en ese momento. Entonces, ¿cómo lo escogió Hashem a Shaul? Bueno, escogió porque en ese momento, él era el que más era propicio para ser el líder. Pero después de ahí, el libre albedrío es libre albedrío. Cada uno escoge el camino que quiera escoger. Ahí ya no pone. Dios te dice, en este momento tú eres el escogido. Sí, pero después lo que haga la persona ya es libre albedrío. Y tuvo su castigo. No quiere decir que era un rasha, que era un malvado, sino se puede decir que era un ignorante, ¿sí? No un malvado. Sus intenciones aparentemente eran buenas. Su juramento cuando hizo antes de salir era bueno, pensando que eso era lo que lo iba a ayudar a ganar la guerra. Se equivocó. Pero después que se equivocó, podía haber anulado su juramento, también se equivocó. Pero no porque era un malvado que lo hacía con intención de matar a su hija. Es muy complicado el asunto, pero hay que entender que siempre con la Torá una persona puede vivir mejor y una persona, la misma Torá te va ayudando a decidir en ciertas decisiones. Si no hay Torá, a veces las decisiones, aunque uno pensó o piensa que son buenas, a veces uno no se equivoca, y muchas veces se equivoca. Eso es tan importante la Torah. Eso es lo que le faltó a Iftach en no tener Torah. Espérame, nada más quiero terminar con esto. Bezat Hashem, vamos a seguir después de las vacaciones y ahí empezamos. El siguiente Shofet se llamó Ibzan. Ibzan es Boaz, ¿sí? El siguiente Shofet después de Iftach se llamó Boaz, que ya sabemos la historia de lo que sucedió con Boaz y con Ruth, que fue justamente lo que sigue, es el siguiente, el 10º Shofet, el 10º líder de Am Israel. Y después de Boaz vino otro y después viene Shimshon, ¿sí? Vamos a ver también la historia exactamente de Shimshon, fueron los Shofetim de Am Israel. Pues Hashem, nos vemos terminando las vacaciones. Vamos a